Si hay un mito universal, ese es el de las apariciones de mujeres en carreteras. Son varios los testigos que aseguran haber tenido algunos de estos encuentros cuando viajaban en coche. Son leyendas que perduran en el tiempo, como las de las brujas, mujeres que tenían la capacidad de transformar su apariencia, predecir el futuro e incluso elaborar filtros mágicos. En Extremadura muchas fueron perseguidas e incluso encarceladas. Hoy hablaremos de carreteras fantasmales, brujas y hechiceras. La aparición de una chica en la carretera es, posiblemente, una de las leyendas que han perdurado con más fuerza durante el paso de los años. Se trata de una vieja historia en la que una mujer, figura habitual en la mitología, enseña el camino y advierte de sus peligros. Existen versiones muy antiguas en las que una joven pálida y silenciosa se aparecía en las oscuras curvas de los caminos y era socorrida por jinetes o carruajes. Curiosamente, casi todas las historias actuales comienzan del mismo modo: una solitaria carretera en la que aparece una chica haciendo autostop, generalmente vestida de blanco y con mirada perdida. A partir de aquí se multiplican los finales. Realidad o mito, lo cierto es que estas apariciones están enquistadas en el imaginario colectivo y todavía ocurren en la actualidad. Lourdes, un placer encontrarte de nuevo y esta vez aquí, en un lugar concreto, porque vamos a hablar de un tema apasionante: las apariciones en carretera. Pues sí, es un tema que encontramos en todos los lugares del mundo. Hay historias similares donde damas blancas, fantasmas, espectros, este tipo de apariciones se manifiestan en un lugar en concreto, en una carretera o en un camino, pues por distintos motivos, o bien por malos augurios o para avisar de que en esos lugares han ocurrido accidentes, o incluso también se han dado casos de para provocarlos. O sea que hay que decir que los caminos son lugares especiales, especialmente los cruces de camino, donde parece ser, según todas las culturas del mundo, habría un puente, un camino, una conexión con otros mundos. De ahí que muchas culturas, los romanos por ejemplo en España, construyeran altares a Hécate, o más tarde los cristianos distintos altares para sus santos, o los cruceiros para proteger estos lugares. Precisamente por eso estamos aquí en esta antigua carretera, porque es el punto exacto, cerca de Villanueva de la Serena y al lado del Castillo de la Encomienda, donde tuvo lugar un encuentro que tú denominaste la Dama de Rojo. ¿Qué ocurrió aquí, Lourdes? Pues aquí justo donde nos encontramos, en este tramo de carretera muy cerca de Villanueva de la Serena y al lado del Castillo de la Encomienda, que construyó la Orden de Alcántara sobre un solar, antiguo solar musulmán, una construcción musulmana. Por aquí un testigo que venía de Miajadas junto con un amigo, fue hace 2 décadas, se encontraba de noche, a eso de las 10 de la noche, transitando por aquí, cuando de repente una dama vestida de rojo, una señora vestida de rojo, se cruzó de un lado a otro de la carretera. Esto sucedió en el año 1985, íbamos un amigo y yo de camino a Castuera, él iba conduciendo y yo al lado, ¿no? Bueno, pues íbamos tranquilamente hablando y recién pasado el Castillo de la Encomienda, como unos 50 metros o por ahí, pues una imagen surge de un matorral al lado del arcén. Era como una figura de una mujer vestida de rojo, con algo blanco también, ¿no? El pelo negro y cara de susto, como de avisarnos de algo, con las manos así, hacia adelante. Y claro, pues nos quedamos súper sorprendidos de cómo, de qué era, qué podía ser eso, ¿no? A esas horas, en una carretera solitaria,
en pleno invierno, ¿no? Y conforme pasó, se iba disipando en el aire. O sea, muy nítido cuando surgió de entre los matorrales y cuando pasa ya sobre ya el otro arcén, como se iba desdibujando. No se veían piernas, solo la figura de la mujer y la cara, como intentando avisarnos de algo. Apareció por el lado en el que tú te encuentras, Israel, y cruzó hacia el otro. O sea, que era la primera persona que vio a esta dama fue el copiloto del coche, que fue el que más tiempo pudo observar la aparición porque se percató antes. Iban en un Talbot 150, no a mucha velocidad, porque aquí ya cerca se encontraba el stop para cruzar hacia otra carretera, y a esa velocidad pues de repente apareció una señora con un traje rojo, según el testigo, ancho, además como con una cosa blanca, como si llevara una cosa blanca en el interior del vestido rojo. Pues era una mujer entre que más o menos yo hubiera dicho 30, 40 años, con el pelo negro, rizado, así que la cubría la mitad de la cara. Y la expresión como de espanto, de avisarnos de algo, con las manos así hacia adelante, de ayuda, y que se iba disipando como una imagen que se proyectara en una diapositiva, pues algo lo último que te esperas, ¿no? En mitad de la noche, ¿no? Automáticamente frenamos, el amigo frena. Nos miramos los dos pensando nos preguntamos que hemos visto lo mismo. ¿Tú has visto lo que se nos ha cruzado? ¿Qué ha sido eso? Pues yo lo he visto surgir ahí una imagen y nos ha pasado por delante, por allí aparcamos el coche con una linterna, viendo, preguntando, hey, ¿hay alguien? Si había por allí. Y nada, completamente en silencio, allí no había nada, y cada vez se iba acentuando más el miedo, ¿no? A lo desconocido, a no saber qué había sido lo que había ocurrido, ¿no? Pues poco antes ya de irnos, viendo que allí no había nadie alguien que hubiera podido pasar o ningún tipo de animal que hubiera por allí ni nada, pues yo antes de venirme con la linterna, unos metros más hacia adelante de donde había ocurrido, pues buscando así con la linterna, encuentro como unas flores de un accidente, las típicas flores que se ponen en un accidente de la carretera, y una pequeña cruz de madera con 2 palos allí, y no sé, al verlo como todavía nos sentimos con más miedo, más respeto, no sé, con una sensación de que habíamos visto realmente una aparición, algo que no era de este mundo, ¿no? A los dos nos da mucho respeto y mucho miedo, digo, vámonos de aquí, y no se nos quitó el susto en varios días, la verdad. Se fueron pensando que lo que habían visto no eran de este mundo, porque el detalle más importante es que los testigos recuerdan perfectamente que, aunque no era una imagen nítida, que era difusa, le faltaba la parte inferior, las piernas. Desde luego tiene todos los elementos de una aparición en carretera, sobre todo esa falta de pies, esa falta de piernas que es muy típica en los fantasmas y en las apariciones. ¿Por qué, Lourdes? No lo sabemos, se ha teorizado mucho sobre el tema y es algo común en muchas apariciones de fantasmas, en manifestaciones de espectros y todo este tipo de casuística. ¿Qué motivo pueden tener estas apariciones? O concretamente, volviendo a la de aquí, a la dama de rojo, ¿averiguasteis algo? Me has comentado que apareció una cruz. ¿Qué sentido puede tener? ¿Hay algo detrás?
Ellos pensaron que quizá era la manifestación de alguna chica que había fallecido en este punto en concreto recientemente, y más por la expresión que parecía en esa aparición, ¿no? Con cara de pánico y con los brazos extendidos. Pero solo podemos teorizar, porque no hemos encontrado ningún documento que explique si aquí de verdad falleció una chica. Hay que tener en cuenta que este punto en concreto ya no es la carretera es otra que se ha construido al lado, entonces es muy difícil indagar, no sabemos si hay más testigos. Lo que sí te puedo decir que no es un caso aislado, porque Extremadura registra otras apariciones en carretera igual de espeluznantes. En España, uno de los casos más famosos de apariciones en la carretera es el de la Dama de la Cruz Verde, en la Sierra Madrileña. Numerosos testigos aseguran haber visto a una joven autoestopista que, al ser recogida, empieza a gritar al conductor que tenga mucho cuidado, pues en la curva cercana se mató ella. Tras ello, desaparece. Otro caso estremecedor es el que sucede en la carretera cercana al camping de los Alfaques, en Tarragona. En este lugar, el 11 de julio de 1978 se produjo un terrible accidente en el que explotó un camión cargado con 25 toneladas de propileno licuado, causando la muerte de 243 personas. Años después, un gran número de testigos asegura haber visto de noche y en invierno a familias enteras caminando por la carretera, vestidas con ropas para ir a la playa. Pero no son los únicos casos. Las carreteras españolas están repletas de este tipo de historias. Pero si hablamos de apariciones en la carretera, no podemos obviar la famosa autoestopista fantasma, ¿verdad? Pues una de las variantes de esas apariciones en carretera es esos autoestopistas que pedirían montar en el vehículo y que luego desaparecerían. Y por supuesto, pues sí, también tenemos casos en Extremadura. Por ejemplo, recogí un suceso en Don Benito, justamente en la rotonda de entrada a este municipio pacense, justo al lado del cementerio. Un testigo al que pude entrevistar me contaba que allí había visto de noche a una mujer en las inmediaciones del cementerio, de esta rotonda, que le había pedido pues montarse con él en el coche para ir hasta el centro del pueblo, a lo que él había accedido al ser una mujer pues indefensa de noche. Le había montado en su vehículo, el viaje es cortito hasta el centro, había transcurrido con tranquilidad, pero cuando aparcó el coche en la plaza de Don Benito y se giró para decirle a la señora que ya habían llegado, se percató de que ya no había nadie en el coche. Es curioso que se den apariciones en la carretera, porque hay casos tanto dentro del contexto del fenómeno OVNI como de la parapsicología e incluso de apariciones de carácter sobrenatural que se dan en ese contexto. Los expertos, algunos psicólogos, hablan de hipnosis de carretera, personas que están conduciendo muchísimos kilómetros y entran como en una especie de estado alterado de conciencia y tienen visiones alucinatorias, ¿no? No sabemos si esto es así, pero lo curioso es que están los casos célebres de la autoestopista fantasma, de gente que dicen que han montado a alguien en el coche y que luego le dice: yo me he matado en esta curva, ten cuidado, y ya esa entidad o persona invisible desaparece. Pero también, por ejemplo, un caso que estuvimos estudiando la periodista Lourdes Gómez y yo en Lora del Río, en la provincia de Sevilla, fue muy curioso. En este pueblo había vecinos que afirmaban haber visto, cuando conducían sus vehículos a las afueras de ese pueblo, en un tramo de la carretera, una serie de visiones muy extrañas. Unas piernas que atravesaban la carretera de un lado a otro. No había tronco, no había cabeza, solamente unas piernas. Se da la circunstancia de que en ese lugar han ocurrido muchos accidentes de coche y se rumorea que un conductor de un camión fue sesgado por la mitad. No sé si eso ha creado en ese inconsciente colectivo ese miedo y al pasar por esa carretera pueden proyectar esas visiones, o realmente
estamos hablando de una aparición real, de manifestaciones de otro plano de la realidad y que se han quedado en ese sitio y que esas personas que pasan por ahí, esos conductores, son capaces de verlo. También hay figuras masculinas que aparecen en las carreteras. Concretamente, en el año 2012, en la Nacional 432, a su paso por Zafra, fue muy famoso además porque eran muy conocidos los testigos. Eran miembros, parte del grupo Medina Zahara, un grupo de música, que venían de dar un concierto en Extremadura, volvían hacia Córdoba y a su paso por esa parte de la carretera ven una figura negra, un ser alto, vestido de negro, con una especie de capucha alrededor del cuello que avanzaba hacia ellos como tambaleándose. Al reducir la marcha, pensando que era un accidentado, se dieron cuenta que no, que realmente era un ser extremadamente alto y delgado, con una boca abierta, desencajada, que les asustó tanto que dijeron que eso no era de este mundo y aceleraron hasta llegar a su casa. Pues sí, hay casos de esos seres masculinos vestidos de negro que se aparecen en las carreteras causando el pánico del testigo que lo ve. Y uno de los casos más famosos de apariciones de estos seres en Extremadura ocurrió cerca de Mirabel, en la provincia de Cáceres. Junto a las ruinas del castillo de Mirabel se produce ahí como una especie de curva que hace la carretera, y allí en el año 1994 una testigo que cogía todos los días esa carretera porque iba a trabajar al Hospital Virgen del Puerto en Plasencia, una noche fría, lluviosa de invierno, observa a un ser alto, vestido de negro, tocado con un sombrero, que además la mira fijamente desde el arcén. A ella le extraña sobremanera, pero no quiere darle importancia en un principio. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente vuelve a encontrarse con la misma escena, y además no es una figura estática, sino que mira fijamente a la testigo. Y el tercer día, a los pocos días, esto vuelve a ocurrir y ella ya pues le entra muchísimo miedo, se lo cuenta a su familia, tratan de averiguar si es que hay algún hombre por la zona, y parece ser que desde las ruinas del castillo, justamente en la parte superior de esa carretera donde desaparecía este ser, días antes se había suicidado una persona. No sabemos si guarda relación esta tragedia, ¿no?, con esa aparición que hizo que la testigo incluso se planteara el cambiar de carretera para ir a su trabajo porque lo pasaba realmente mal. Es curioso que muchas de estas apariciones, manifestaciones tanto del caso de los fantasmas como de las apariciones marianas o fenómenos ovni, se dan en circunstancias trágicas. Es como si nosotros tuviéramos un sistema de alerta en nuestra psique que nos advierte de determinados peligros, y quizás lo estamos proyectando al exterior en la figura celestial, en una figura materna o paterna en el caso de Jesús o de Dios, ¿no?, que advierten. Está ese concepto clásico del ángel de la guarda que está protegiendo a los niños, ¿no?, de peligros, ¿no? Eso lo llevamos arraigado, yo creo que desde el hombre primitivo. Freud decía que la telepatía es una facultad que tenemos arcaica que se ha ido perdiendo con el tiempo, que quizá el hombre primitivo la tenía desarrollada para advertir del peligro, esa clarividencia o precognición, y que la hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Hemos hablado de apariciones femeninas, de apariciones de hombres, pero nos quedan los niños, porque hay algo más terrorífico que una niña vestida de comunión en una carretera por la noche. Las apariciones en carretera no se ciñen únicamente a fantasmas o espectros. Son varios los testigos que aseguran haber visto figuras de humanoides calificadas en ocasiones como supuestos extraterrestres. En Europa, normalmente este tipo de apariciones se relacionan con fantasmas por el contexto cultural. Sin embargo, en otras zonas, esta clase de hechos son relacionados con brujas, demonios o hadas. Aunque algunas de las visiones son vagas e incluso contradictorias, no es menos cierto que existen numerosos testimonios a lo largo de los 5 continentes que sostienen que este tipo de apariciones son ciertas.
La antigua Nacional Quinta es el escenario de algunas de las apariciones de carretera más impactantes, como la de la Portuguesa o la de la Niña de Valparaíso. Sí, la Niña de Comunión, un caso ocurrido muy cerca de Navalmoral de la Mata. El testigo ya fallecido ocurrió en la primavera de 1990. El investigador Gonzalo Pérez Sarró popularizó este caso, donde el testigo, que tenía una parcela muy cerca del kilómetro 174 de esta Nacional Quinta, observó una niña en el arcén una tarde que estaba por allí y bueno, continuó su camino. Le extrañó que la niña estuviera sola, que no estuviera acompañada por nadie, pero siguió adelante. Al año siguiente, en el mes de mayo, vuelve a observar también a esta niña, pero esta vez decide darse la vuelta para ver si la niña pues está con algún familiar, que no esté sola la pequeña. Pero no, cuando vuelve sobre sus pasos con el coche ya había desaparecido esa niña y no vio rastro de ninguna persona mayor por allí. Una semana después vuelve a tener otro encuentro. Observa a esta niña y esta vez decide pararse y puede observar más detalles. Se da cuenta, se percata de que luce un traje de comunión que parece de época antigua y le pregunta a esta niña ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Y la niña sale a correr. El testigo se baja del vehículo, sale a correr tras la niña, pero finalmente desaparece. En este lugar Gonzalo Pérez Sarró ha obtenido psicofonías y además la explicación que tendrían estas apariciones, hay dos teorías. Una de ellas habla de una historia, una leyenda antigua de una familia que viajaba desde Peraleda de la Mata a Navalmoral para celebrar la comunión de su hija y que habría sido atacada por lobos la familia y habrían perdido a la niña durante la huida. Y otra historia mucho más reciente, se habla de un accidente de tráfico en los años 70 en un vehículo en el que falleció una niña vestida de comunión. Estas serían las dos teorías que intentarían explicar las apariciones de esta niña. Hay que decir que en época reciente Gonzalo también ha podido recoger el testimonio de un conductor de autobús que también en el kilómetro 174, pero ahora de la actual autovía, cuando viajaba con su autobús completamente vacío, observó a una niña sentada en el autobús. Cuando se puso a revisar ese autobús vacío, no se encontró con nadie. En apariciones de la carretera no solo se dan casos también de personas adultas, sino también de niños. No sabemos por qué. Habría que investigar si ahí cerca se ha dado algún accidente o un hecho trágico donde hayan muerto niños. Eso no significa que esos niños desde el más allá se estén manifestando. En ese sentido, yo soy muy escéptico con respecto a la hipótesis trascendental, ¿no?, de que se manifiesten entidades de un más allá, sí de un marco dimensional diferente al nuestro, o quizás que sea proyección del inconsciente, ¿no?, y que al final nuestra mente tenga la capacidad de crear una figura, ¿no?, de la misma manera que hay otras facultades parapsicológicas como el movimiento de objetos, la telepatía, etcétera. Quizás algunas de estas entidades las proyectemos nosotros. Pero es curioso, es una entidad también arquetípica, la de niños, pero no sabemos las razones. Habría que investigar desde un punto de vista histórico si en ese lugar ha ocurrido algo ligado a muertes con niños, ¿no? Imagino la cara que se le quedaría al conductor, igual que la que se le quedaría en el 2002, en noviembre, a un taxista llamado José, que junto con 3 jóvenes de unos 25 años venía desde la carretera de Arroyo de la Luz hasta Casar de Cáceres. Cuenta el testigo que era una noche de tormenta terrible, con mucha lluvia, con rayos, y de pronto un relámpago ilumina la figura de una chica joven de unos 30 años, con el pelo muy negro, la cara muy blanca, que se encontraba sentada con una camisa blanca y envuelta en una especie de toalla también blanca. El susto que se llevan es mayúsculo. Al verla sola bajo la lluvia, pegan un volantazo, frenan y en ese momento ven cómo de la curva sale un Laguna dando vueltas de campana, que de no ser por el frenazo que ellos han pegado, se los hubiese llevado por delante. Estas experiencias de apariciones de entidades y que luego desaparecen de pronto tras decir unas cuantas palabras, una frase o un mensaje, son muy curiosas y te hace replantearte alguna hipótesis como la interdimensional. Es como si esas entidades pertenecieran a otro marco dimensional, que no lo vemos en determinados momentos, pero que esas entidades tienen la capacidad de entrar o penetrar en nuestro marco dimensional físico y desaparecer de pronto. O bien es porque el testigo está, como yo digo, bajo un estado modificado de conciencia y el inconsciente aflora y con él
pues esa serie de visiones. Y es muy interesante el estudio que están haciendo algunos doctores, como el doctor Michael Persinger, que es neurólogo, estimulando ciertas zonas del cerebro, como el lóbulo temporal, crea esta serie de visiones en cualquier persona. Estimulando eléctricamente el lóbulo temporal se crea unas visiones muy parecidas a las que tienen las personas que dicen haber sido abducidas o que han tenido una experiencia mística y demás. Y por ahí se están haciendo algunas investigaciones científicas bastante interesantes para explicar si todas esas visiones tienen un origen en nuestro psiquismo humano. Estoy recordando a otra chica de nuestras carreteras, también que ha sobrevivido a lo largo de los años, que es la portuguesa. Cerca de la base aérea de Talavera la Real se veía durante muchos años cruzar en noches cerradas a una figura blanca. Hay gente que la describía como una criatura en brazos, gente afirmaba que estaba sangrando, pero es cierto que los testimonios se han sucedido y se cuenta la leyenda, que era una mendiga portuguesa que fue atropellada allí. Sí, la mendiga sería una de las apariciones en carretera, pero no la única. Hay varios tipos, hay variedad dentro de este tipo de apariciones. De hecho, en los años 40 en Estados Unidos se realizó un estudio en cuanto a las chicas de la curva, en el que se dieron cuenta, se cercioraron de que había hasta 80 tipos distintos de apariciones en carretera. Por lo tanto, hay una gran casuística, ¿no?, dentro de un mismo tipo de aparición. También se dan estos casos en Extremadura, como hemos demostrado a lo largo de este recorrido, y se volverán a dar. Lo que no sabemos es en qué punto concreto y cuándo. ¿Había alguna marca que te indicase que podía ser una bruja? Mezclaban el mundo de la superstición con oraciones cristianas. ¿Tú crees que a día de hoy todavía existen brujas en Extremadura? Primeramente, es cosa asentada y averiguada por este santo tribunal que hay brujos y brujas, y que la herejía de estos es renegar de Jesucristo y su santa fe, y de la Santísima Trinidad, y de los santos sacramentos, y de la Virgen María, porque son herejes, apóstatas, defensoras y encubridoras, homicidas, sacrílegas, sodomitas, adúlteras, hechiceras, encantadoras y blasfemas. Fermín, te he pedido que nos guíes en este recorrido tras las huellas de las brujas extremeñas. ¿Por qué nos has traído exactamente aquí? Porque nos encontramos en Burguillo del Cerro, donde se encuentra precisamente esa toponimia, ¿no?, ese topónimo que se llama y lo conocen como la Cañada de las Brujas. Cañada de las Brujas, Cerro de las Brujas, Valle de las Brujas, un montón de lugares que ya dan a entender que Extremadura es tierra de brujas, ¿verdad? Sí, Extremadura es tierra de brujas, como lo ha sido toda España. ¿Por qué? Porque era una necesidad para muchas de estas mujeres que tenían que dedicarse a estos menesteres, ¿no? Por lo tanto, el ser tierra de brujas equivale a eso, a la necesidad perentoria que la mujer tenía, sobre todo las mujeres viudas, ¿no?, de poder sacar adelante a su prole y como tal dedicarse al mundo de la superstición. O sea que más que una cosa típicamente extremeña, era quizás una cosa puramente del momento, de la necesidad. Sí, totalmente, porque a lo mejor en muchos casos, bueno, pues a lo mejor el marido se ha ido a hacer las Américas, en otros casos era viuda y como tal, yo que he mirado y he ojeado muchos documentos de procesos inquisitoriales contra hechiceras y brujas, te das cuenta de que un 80 o 90% suelen ser mujeres viudas. La hechicería y la brujería, o hechiceras y brujas en la antigüedad, es difícil de marcar la separación. Pero bueno, podemos decir que las brujas son personas que pueden llegar a hacer, intentar o conseguir hacer daño a terceros, invocando
pues la ayuda de seres de la oscuridad, del mismo diablo. La hechicería son personas con mujeres, fundamentalmente en el mundo antiguo, que tienen conocimientos sobre filtros, que son capaces de intentar mediante distintos métodos adivinar el futuro. Estas mujeres utilizaban fundamentalmente hierbas. No es a través de ellas, sino a través de médicos de la época en donde se nos proporcionan algún tipo de recetas, como puede ser para combatir la peste, que se utilizó pues raíces pues eso, de Carolina, de Imperatoria y de Galanga, pero también se utilizaban otro tipo de plantas como era el verbasco e incluso pues huesecillos, fundamentalmente de sapos, cuernos de ciervo, también de lobo, y todo esto pues se utilizaban para elaborar sus ungüentos. Hablamos de brujas y enseguida pensamos en esa señora mayor, decrépita, con la nariz ganchuda, fea. ¿Realmente eran así las brujas? Sí, totalmente, porque si una mujer viuda que no tenía esos defectos, por ejemplo, ya le costaba trabajo el poder conseguir unos determinados reales con el mundo de la superstición, imagínate aquella mujer que tenía algún defecto físico, como tú has indicado, tenía mucha más necesidad precisamente de abrazar este mundo para poder sobrevivir. ¿Había alguna marca que te indicase que podía ser una bruja? Por ejemplo, la mujer que tuviese 6 dedos en la mano, el tener un determinado lunar en lo que es la rabadilla, como solemos decir, ¿no? O, bueno, pues la séptima hija de un matrimonio donde precisamente todas habían sido hijas y la número 7 se creía y se tenía esa creencia de que iba a ser bruja, ¿no? Existían brujas mayores, brujas jóvenes, es decir, había de todo. Y además tenían diferentes nombres: curanderas, hechiceras, voladoras, zoomorfas. En Cañamero, la bruja, fíjate que además se las conoce como brujas blancas. O sea, no sé exactamente si el término va asociado a que hacían un tipo de brujería blanca, nada relacionado con el maligno, ¿verdad? Pero eran curanderas, verdaderamente eran gente del pueblo que conocía muchos remedios, muchas veces remedios naturales, que los ponían al servicio de la comunidad y que entre esos remedios pues probablemente colarían alguna otra cuestión para sacar dinero a los vecinos. Eran personas normales hasta el punto de que Dominga la Palanca es esposa, según los actas de la Inquisición, de Domingo el Herrador. O sea, es una vecina más del pueblo que, llevada bien por la necesidad, bien porque efectivamente tenga unos conocimientos, pues se dedica a estas prácticas. Fermín, una de las características de las brujas extremeñas es precisamente su poder para hacerse invisibles. Es cierto, y además, bueno, esa es una de las características que sobre todo en la zona de La Raya, y esto es un pueblo que está además cercano precisamente al mundo de La Raya, el de los caballeros, bueno, se caracterizaban sobre todo para aquellas que tenían maridos contrabandistas, sobre todo, o contrabandistas que necesitaban ir a Portugal a por determinados elementos. Estas a veces les recomendaban, las brujas, ¿no?, que, bueno, sobre todo que cogiesen alguna que otra moneda de plata, si podía ser, que la metiesen sobre el ara de un altar para que el cura la bendijese, y luego ellas, a través de unas determinadas pócimas que desarrollaban, bueno, pues se la entregaban a este contrabandista, y esto parece ser que le hacía ser invisible. Luego también había otras brujas que se caracterizaban por hacerse invisible a través precisamente, bueno, de las visitas a determinados cementerios, ¿no?, donde extraían precisamente huesos, sobre todo de niños no bautizados, iban a ese espacio donde los niños que no estaban bautizados y no podían ser enterrados en lugar sagrado se encontraban, iban, escarbaban en la fosa, sacaban algún hueso de la criatura por aquello de tener relación con el diablo porque no era cristiano, y bueno, a partir de ahí, junto con incluso el semen de una persona determinada, ¿no?, en este caso de la clienta que se lo fuese a pedir, propio su marido, y un montón de hierbajo, bueno, pues hacían creer psicológicamente a esa persona que podía perfectamente hacerse invisible si eso se lo llegaba a tomar, ¿no? No es este el único sitio donde abundaban las brujas, hay otro sitio también cercano, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Jerez de los Caballeros, ahí hubo un famoso auto de fe donde 21 mujeres salieron precisamente, y algún hombre también, por esa circunstancia, ¿no?, por abrazar el mundo de la superstición y poco menos que las veredas del príncipe de las tinieblas.
¿Nos acercamos a Jerez a verlo? Pues será un placer sin duda alguna. Vamos. La persecución a las brujas ha estado presente en numerosas épocas de la historia. Clodoveo I, rey de los francos desde el 481 al 511, promulgó una ley condenando a estas mujeres a pagar fuertes multas. También Carlomagno contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. Con el inicio de este tipo de represiones, se desarrollaron en toda Europa numerosos escritos denunciando los poderes maléficos de las brujas. Pero será en 1326, a través de una bula pontificia del Papa Juan XXII, cuando comenzó una terrible persecución, caza y muerte que se extendió durante 4 siglos. Nos encontramos en Jerez de los Caballeros, un pueblo que precisamente es conocido como el pueblo de las brujas, de las hechiceras, porque aquí se abrazó la superstición de una forma muy potente, ¿no? Y eso hizo que, bueno, 21 mujeres en el año 1637 precisamente participasen en un auto de fe, un autillo que se celebró en una iglesia, en concreto la iglesia mayor de Llerena, por esos hechos en sí, ¿no? Y sobre todo había también que descifrar algo, ¿no? Y es que a veces se confunde el mundo de las brujas como las brujas de Llerena, y no, las brujas de Jerez de los Caballeros son nacidas y criadas en Jerez de los Caballeros, y aquí es donde cometieron su delito. Luego la Inquisición se encargaría de venir a buscarlas y de llevarlas a sus cárceles secretas, donde le emprendería y desarrollaría el juicio que estas mujeres, bueno, pues tuvieron todas, ¿no? Persecuciones en el caso de España a la mujer en concreto, no veo que haya una persecución más allá que la que haya podido tener en el hombre, ¿no? Sí podemos señalar que sigue existiendo un tremendo machismo en estas actuaciones, ¿no? Son lo que se conocen como ordalías, ¿no? Y a las que son sometidas las mujeres, para demostrar que no son brujas. Es decir, si el Tribunal del Santo Oficio te acusaba, tenías las posibilidades de defenderte, ¿no? Es decir, te introducen en agua, si te ahogas, eras inocente, pero bueno, ya te salvarán en el más allá, y si sobrevives, resulta que eres bruja y por lo tanto te quemo para acabar de purificarte. Es decir, eran pruebas en las que no te podías escapar con vida, ¿no? Y en las que sobre todo eran sometidas las mujeres. De nuevo, predomina esa idea de patriarcado machista que nos ha acompañado hasta nuestros días. Porque, Fermín, ¿de qué se les acusa exactamente a las brujas en general? Bueno, en sí de mezclar sobre todo el mundo de la superstición con oraciones cristianas. Es decir, tú en el momento en que utilizas un sapo, utilizas la oración del ánima sola y lo mezclas con oraciones cristianas, eso es herejía y como tal la Inquisición actúa contra ti. Otra cosa es que si tú utilizas pues, la piel de culebra, el lagarto, etcétera, etcétera, sin mezclarlo con oraciones cristianas, bueno, pues no te pasa absolutamente nada. Sería en todo caso la justicia civil la que podría hacerte algo, pero nunca la Inquisición. Y aquí se actúa y se coge a ese número en concreto de personas, entre otras razones, porque mezclaban el mundo de la superstición con oraciones cristianas. Y eso hizo que fuesen consideradas herejes y como tal cazadas y llevadas hasta Llerena. Hay que tener en cuenta una cosa. En el mundo antiguo, en la religión, el rezo es pedir a los dioses para que te concedan. O sea, la religión pide, la magia exige. Al repetir exacta y escrupulosamente un ritual que tiene una salmodia normalmente con la fuerza de la magia de la palabra, pero además tiene unos rituales que se repiten de forma muy precisa para que sean efectivos. Eso lo que hacen es intentar dominar la voluntad de un Dios y hacerla poner a tu servicio. Y eso ya puede ser para el bien o para el mal. Entonces ahí está la diferencia, aunque la magia siempre es magia. Son las dos caras de una misma realidad. Las brujas en la Inquisición, igual que otros muchos disparates que ocurrían en aquel momento, aunque no hubo tantas víctimas como a veces se dice,
pero era simplemente no respetar la opinión común, o sea, eso que ahora llamamos el pensamiento único. Y el pensamiento único era el cristianismo, tanto en la zona católica como en la protestante había pues procesos. Y en Extremadura en particular tenemos Llerena y ha habido sitios donde ha habido grandes autos de fe, ¿no? Esto tiene que ver también con el tema ocultista, porque al final los brujos, sobre todo las brujas, pues todas acababan confesando que se habían acostado con el diablo. De estas 20 y tantas mujeres que han mencionado, seguro que hay alguna que destaca sobre las demás. Hay varias, pero sobre todo yo diría, bueno, tienes a Catalina Díaz, alias La Pecera, tienes a La Chacona, y sobre todo porque se caracterizaron todas ellas, bueno, amén de desarrollar determinadas oraciones a determinados entes diabólicos, sobre todo por el tema de envenenar en algunos momentos o intentar envenenar a determinadas personas, sobre todo utilizando, por ejemplo, bueno, pues corazones de liebre, corazones de conejo, corazones de lagartija, la piel de culebra, incluso de sapo, y todo eso, bueno, lo juntaban, dejaban que se secara y le echaban para intentar que tuviera buen sabor un poquito de canela y azúcar, hacían una especie de bolitas, esas bolitas le decían a la clienta que le habían venido a pedir cualquier tipo de favor, que se la echase a su marido en bebidas negras, ¿no? La Chacona, por ejemplo, aquí en Jerez de los Caballeros, se la echaba en vino, le recomendaba a su clienta que le echara en vino precisamente ese tipo de bolitas, y que con eso posiblemente bueno, pues conseguiría, en el caso de que fuese para atraer hombre hacia la mujer, que a lo mejor se había sentido, bueno, pues abandonada porque el amor o el hombre la había abandonado, ¿no? Pues bueno, en este caso podía utilizar eso, pero si no, a veces utilizaban también, bueno, está muy extendido, ¿no? El estramonio, las rosas de Jericó. En 1600 se realizan en Cañamero unos autos de fe contra brujas. Y es curioso que una de ellas, Dominga la Palanca, ya sabéis que la Inquisición dejaba acta de todo lo que ellas decían, pues habla de un rito que ellas hacían que está vivo en Cañamero actualmente. En Cañamero todavía se dice, parece que te han dado sesos de burro cuando una persona está muy ligada a otra. Pues es curioso que Dominga la Palanca, una de las cosas que la acusaban era de unir sentimentalmente a dos personas en contra del deseo de una de ellas a base de dar a comer seso de burro. Hemos de tener en cuenta que por debajo del Tajo, todas las poblaciones de Extremadura, pues las hechiceras estaban bien vistas. Muchos pueblos no tenían acceso a médicos y por lo tanto recurrían a las hechiceras. Aquí en Cáceres sí había médicos, pero también había hechiceras, solo que estas no eran denunciables, porque lo que conocemos de las hechiceras fundamentalmente es a través de procesos abiertos por la Inquisición mediante denuncias de sus paisanos. Aquí en Cáceres solo se denuncian dos hechiceras porque se murió una noble conforme a pues, un maltratamiento que le hicieron, y fue Isabel la Chata y Catalina Bravo. Estamos hablando todo el tiempo de mujeres. ¿Cuál es exactamente el papel que ocupa la mujer en estas historias? Es básico y elemental, porque saben que era la forma de subsistir. Entre otras razones porque la mujer no tiene derecho al trabajo en el siglo XVI, siglo XV, etcétera, etcétera, y por no tiene derecho ni a tener alma, ¿no? Por la misma Iglesia. Y como los maridos de la mayoría de ellas habían ido a hacer las Américas, porque Jerez de los Caballeros en concreto era un pueblo de conquistadores donde Vasco Núñez de Balboa sale para hacer las Américas, con él se fueron muchísimos hombres de Jerez de los Caballeros y las mujeres se quedan aquí con su prole, con sus hijos. Pero claro, la mujer no tiene acceso al trabajo, se tiene que buscar la vida. ¿Y cómo se busca la vida? Bueno, pues precisamente haciendo este tipo de actos, ¿no? Bueno, pues inventándose historias y oraciones para intentar convencer a una vecina o a otra vecina de que realmente ella tiene poderes para poder curar una determinada enfermedad, sahumar, etcétera, etcétera. Y así se ganaba la vida de estas mujeres. En definitiva, a veces utilizan la superstición para abastecerse económicamente, ya que por ahí le entraban dádivas, le entraban incluso a veces una poca de aceite, unos trozos de pan, pero a veces también reales, ¿no? Son muchos los casos que se desarrollan no solamente aquí, sino en toda Extremadura, y no solamente con mujeres, también hay hombres. La caza de brujas conoció dos etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650.
Las últimas persecuciones y los últimos procesos concluyeron a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Historiadores e investigadores cifran el número de víctimas entre 50.000 y 100.000. Entre los condenados a muerte, 8 de cada 10 eran mujeres. El resto eran hombres, la mayoría catalogados como errantes, un término que englobaba a los pobres, vagabundos, judíos y homosexuales. Fermín, estamos hablando de brujas del siglo XVII, pero fíjate, me estoy acordando ahora que a día de hoy todavía se creen las brujas y hay gente que afirma que por lo menos las ha escuchado. Un fotógrafo me contaba hace poco que se perdió una noche en los bosques de las Ibores y que escuchó perfectamente unos gritos que luego él relacionó con los gritos de unas brujas cuya leyenda se cuenta en la zona. Bueno, pues decidí un día ir a hacer la fotografía de los castaños del Calabaza. Me hablaron de que eran unos árboles centenarios, tienen 700 años los árboles estos, los castaños, y decidí a fotografiarlos, ¿no? Una buena oportunidad, en otoño, con colores bonitos y demás. Y nada, pues salí de casa con la idea esa, ¿no? Me paré un poco por las Villuercas antes y al final aterricé allí en la zona de los castaños, ¿no? Y me entretuve demasiado, empezó a hacerse de noche y bueno, pues decido ya un poco abandonar la zona y casi que ya no hay luz. Y en mitad más o menos de esos castaños, pues de pronto escucho un grito. Espero un par de minutos, no escucho nada y decido continuar. Al poco, también antes de salir del bosque, ¿no? Vuelvo otra vez a escuchar ese grito fuerte, ¿no? Desgarrador, ¿no? Hay un poco de dolor y vuelvo a pararme. Y en ese momento escucho, o sea, siento que todos los sonidos del bosque han desaparecido. Ya no se escuchan los ratones, no se escuchan las hojas, no se escuchan los árboles, ¿no? Y la verdad es que aquello me puso un poco alerta. Y poquito antes de salir de ese bosque, vuelvo otra vez a escuchar el grito, por tercera vez, ¿no? Y esta vez siento que lo tengo mucho más cerca, pero mucho más cerca y en mi espalda. No veo nada y ya decido largarme de allí cuanto antes. Y son 8 kilómetros hasta el pueblo y bueno, yo creo que lo hice, eso sí, en 2 o 3 minutos, porque no correr, pero levantar polvo por el camino seguro que iba. Ya un poco ahí la tensión. Yo no soy persona miedosa, trabajo mucho de noche en el campo, duermo muchas veces en el monte, o sea, sin ningún problema, solo y demás, ¿no? No soy de esas personas que tienen miedo y tal, ¿no? Pero la verdad es que en esa ocasión sí me puso un poquito los pelos de punta y un poco nervioso para salir de allí cuanto antes. Pero es cierto que no solamente hay brujas, también hay zánganos. Hombre, por supuesto, de hecho hay una frase, ¿no?, que decimos aquí en Extremadura, eres un zángano, ¿no? Siempre se relaciona con aquella persona que no hace nada. Bueno, pues había hombres que se dedicaban también a estos menesteres de abrazar el mundo de la superstición y, bueno, pues para el pueblo eran zánganos porque no hacían nada, es decir, no trabajaban en el campo, en labores agrícolas, guardando ganado. Con lo cual, aquí hay un caso en concreto en Jerez de los Caballeros, un chico joven de 18 años llamado Bartolomé, un zángano para el pueblo porque se ganaba la vida diciendo que él tenía poder para invocar al demonio, que el demonio hacía acto de presencia y que el propio demonio, si él quería, le guardaba el ganado que tenía y que él no tenía que trabajar con ese ganado. Y la única, digamos, recompensa que él le daba a los demonios era un trozo de su cabello que se lo daba como tal y el demonio se sentía satisfecho. Esto se lo transmitía al pueblo, a la gente que él consideraba y esta gente a veces también pues venían a pedirle esos favores para ver si el demonio podía interceder en favores para con el cliente que se acercaba hasta él, ¿no? Incluso había un conventículo aquí cerca conocido que era el de la Haba, ¿verdad? Sí, en la Haba en concreto había un grupo de ellas, de mujeres, que además fueron bastante famosas porque su juicio tuvo una resonancia muy fuerte, porque estas eran auténticas sicarias, ¿no? Es decir, se caracterizaban incluso por asesinar a determinada persona y además comenzaban sobre todo siempre buscando, ¿no?, gatos negros para cortarles la cabeza y enterrarlo en un macetero. Le echaban unas habas sobre el macetero
y todas aquellas habas, porque ellas iban regándolo, lógicamente, todas aquellas habas que saliesen por los ojos del gato y por la boca del gato serían las que había que coger, porque serían las habas buenas precisamente para hacer el maleficio que ellas tuviesen como encargo, ¿no?, en un momento determinado. Y si encima el haba que salía era un haba negra, pues todavía era mucho mejor, porque parece que tenía mucha más potencia el maleficio que tuviesen que hacer o ejercer sobre cualquier otra persona, ¿no?, que alguna clienta lo hubiese venido a pedir. Pero sobre todo el asesinato, es decir, ellas utilizaban la metitacenoide, las setas venenosas, sobre todo del campo, que están muy extendidas por toda Extremadura, y además le decían a sus clientas que se las echasen precisamente en bebidas negras, ¿no?, en café o vino tinto. Ana la Casereña era un personaje muy singular en la historia de Cáceres. Apenas se tienen referencia de ellas, pero sí se sabe que fue una bruja que durante el segundo cuarto del siglo XIX pues, tenía bastante espantados a los cacereños. Se contaba que bueno, cuando toda la gente volvía de los entierros, ella aprovechaba la oscuridad de la noche y desenterraba fundamentalmente a niños, y aprovechando a lo mejor que la luna estaba en fase menguante, pues para extraerle las vísceras, y con esas vísceras hacía ungüentos, hacía pócimas con las cuales después pues, realizaba sus hechizos. Y precisamente gracias a estas pociones descubrieron a una bruja en Don Benito. Exactamente, una mujer que además se caracterizó por esto y que tenía mucha relación con las de la haba, ¿no? Esta se cargó, digamos, asesinó precisamente con este tipo de elementos, nada más y nada menos que a uno de sus enemigos. Los mayores enemigos de las brujas eran los médicos, porque ellos no podían tolerar que mujeres que utilizaban determinadas plantas del campo pudieran curar, ¿no? Los que realmente tenían poder para curar eran ellos que habían estudiado medicina, ¿no? Las mujeres habían sido curanderas, las mujeres habían investigado qué posturas eran las que mejor beneficiaban el parto, cómo calmaban los dolores con determinadas hierbas, con determinadas medicinas o pócimas, ¿no? Sin embargo, conforme se desarrolla el Estado moderno, surgen los elementos de poder y de coacción, como es el propio Estado, como es la propia Iglesia, y a partir de aquí comienza a verse a la mujer de otra manera. Es decir, cuidado con que se muera el niño, cuidado con que en el parto al niño le pase algo, porque en definitiva puedo decir que estás haciendo algo para que esto salga así. Ya empezamos a generar terror, ya empezamos a generar miedo. ¿Quiénes son los más vulnerables en esta sociedad de tránsito entre la Edad Media y la moderna? Pues fundamentalmente los pobres, y dentro de los pobres la mujer. Fermín, estamos hablando de hace siglos. ¿Tú crees que a día de hoy todavía existen brujas en Extremadura? Por supuesto que sí que existen brujas. Lógicamente hoy tiene que ser una persona muy inteligente, ¿no?, para poder decir que es una bruja. Hoy realmente lo que vemos son charlatanas, en muchos casos, a nivel de medios de comunicación, pero a verlas haylas, a ver, quizás más psicodélicas, con drogas más actuales, ¿no?, pero sin duda alguna.